Bienvenidos a todos a este segundo ciclo de conferencias en razonamiento probatorio. El día de hoy nos ha tocado la ponencia referida al estándar probatorio en el proceso administrativo sancionador. Para ello tenemos a Jessica Gaona Reyes, máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y de Génova. También es abogada graduada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y maestra en legislación tributaria por la misma casa de estudios. Ella se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público como procuradora judicial, apoderada especial y jefe del área legal de administradora de fondos y fideicomisos. También ha sido ex vicepresidenta de negocios fiduciarios y ha brindado asesoría jurídica en empresas y realizado litigio en sede arbitral y judicial. También se ha desempeñado en el Departamento Estatal, ha sido participante también y es participante en calidad de ponente de casos de procedimientos administrativos sancionadores en cursos organizados para, para reguladores en el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Le damos la bienvenida a Jessica, mucho gusto tenerte con nosotros, Jessica. Gracias, Rocío. Gracias a todos los miembros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por la invitación que me han extendido. Bueno, un saludo especial a Ricardo, Elías, a Juan Sánchez y obviamente a ti, Rocío, como ex compañeros de la maestría en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona y la Universidad de Génova. Así que cuando tú me digas, empezamos. De acuerdo, ya podemos comenzar. Bien. La necesidad del estudio del estándar de prueba en el derecho administrativo sancionador ecuatoriano nace con ocasión del creciente proceso de administrativización del control social en mi país, mediante la imposición de sanciones administrativas previo al cumplimiento del procedimiento administrativo sancionador para poder determinar si las administraciones públicas cuentan o no con reglas de juicio sobre el grado de apoyo que requiere una hipótesis para darla como probada. En vista de que en el procedimiento administrativo sancionador debe probarse la hipótesis de la administración pública sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de infracción administrativa para poder aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma, es importante conocer cuál es el diseño que el legislador ecuatoriano ha previsto para llevar a cabo dicho proceso. Así, el diseño institucional para la reconstrucción de hechos pasados confiere amplias facultades de investigación e inspección para que los servidores públicos puedan reconstruir tales hechos y de esa manera obtener elementos de juicio que les permitan acreditar sus hipótesis sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de infracción administrativa. En este diseño, el Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano se remite al régimen común de la prueba previsto en el Código Orgánico General de Procesos, que en lo atinente a su valoración señala que la prueba debe ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que la carga de la prueba corresponde a la administración pública y que es admisible todo medio de prueba admitido por el derecho, con excepción de la declaración de parte de los servidores públicos. Los estándares de prueba se insertan en un proceso de valoración racional de la prueba y cumplen el papel de guías de valoración y de esquemas para la justificación. Valorar libre y racionalmente consiste, pues, en evaluar si el grado de probabilidad alcanzado por la hipótesis que la describe a la luz de las pruebas disponibles es suficiente para darla por aceptada o no. Como señala Marina Rascón, la tarea principal a la que enfrenta una valoración racional ha de ser la de proveer esquemas racionales para determinar el grado de probabilidad de la hipótesis. Rocío, puedes darle siguiente a la diapositiva. En el contexto de valoración racional es donde adquieren sentido y relevancia los estándares de prueba, que son criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que describe un hecho. Y esto ocurrirá cuando el grado de probabilidad alcanzado por esa hipótesis se estima suficiente. Los estándares de prueba, que son propios de la cultura jurídica anglosajona y que se han ido trasplantando en nuestras legislaciones iberoamericanas, especialmente en materia penal, establecen un umbral mínimo de suficiencia o uno más elevado, dependiendo del tipo de procedimiento, sea civil o penal, para que el juez pueda dar por probado un hecho. En el ámbito penal se usa el estándar conocido como el de más allá de toda duda razonable, que es mucho más exigente que el más probable, que es su negación, o el de la prueba clara y convincente usados en el ámbito civil.
Para entender el rol que tienen los estándares de prueba, dejamos por el momento referido que los poderes públicos se enfrentan a dos situaciones diametralmente opuestas a la hora de decidir en función del estándar que se adopte. Primero, inconvenientes a la hora de satisfacer una exigencia muy alta para el grado de confirmación de pruebas para sancionar a los culpables, que llevaría a absolver a la mayor cantidad de culpables, defraudando así la norma jurídica sustantiva, o si el nivel de exigencia probatorio es más relajado o menos exigente, se sancionaría a la mayor cantidad de culpables, pero también a la mayor cantidad de inocentes. En el ámbito administrativo sancionador, la elaboración del estándar de prueba sigue siendo un tema pendiente. Los planteamientos que al respecto existen parten de haberse decantado por una de las posiciones sobre las relaciones entre el derecho penal y el administrativo sancionador, su autonomía o dependencia, su total o parcial dependencia, la relación con matices. Y en función de ello, se aplica el estándar de prueba que se utiliza usualmente en materia penal. Para los que tienen una posición contraria, aplicarán el estándar de prueba que se aplica en materia civil. El hecho de tomar un partido por una de las dos posiciones que explican las relaciones entre ambas materias no significa necesariamente que exista un solo estándar para el procedimiento sancionador. Tampoco necesariamente que el estándar de prueba tiene que ser el mismo a los efectos de aplicación de normas sancionatorias que contienen distintas categorías de sanciones. Ello en función de la gravedad de las consecuencias jurídicas, siendo unas más gravosas que otras. Los estándares de prueba sirven como esquemas de justificación de decisión y por lo tanto están sujetos al control posterior por parte de los administrados. De ahí su importancia. La exigencia de un estándar de prueba en materia administrativa sancionatoria permitirá a los administrados conocer los umbrales de suficiencia probatoria utilizados por los poderes públicos para tomar una decisión final respecto de la valoración de la prueba de los hechos, cuyo razonamiento debe formar parte de la motivación de los actos administrativos sancionadores, de tal manera que puedan contar con un instrumento jurídico que les permita facilitar el control interno de la decisión y que se presenta a la vez como una garantía frente a la arbitrariedad. Por lo expuesto, me centraré primero en si corresponde o no la aplicación del estándar de prueba en materia penal al derecho administrativo sancionador por el mero hecho de ser una manifestación del ius poniendi del Estado. Segundo, para comprender el papel de los estándares de prueba que cumplen en el juicio sobre los hechos, me referiré a los momentos de la actividad probatoria y dónde se insertan los estándares de prueba. Y por último, me centraré en lo que prescribe el Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano sobre el inicio del procedimiento sancionador y su dictamen, así como también cuáles serían los estándares de prueba que deberían aplicarse en nuestro sistema jurídico ecuatoriano. En la siguiente diapositiva, por favor. En lo relacionado con el primer punto, normativamente en el Ecuador, el artículo 76 de la Constitución, se infiere que la sanción emana de una autoridad pública dotada de potestad administrativa para sancionar, y como tal es reconocida como una manifestación del ius puniendi del Estado, al igual que la potestad penal de los jueces y tribunales penales. Por tanto, la imposición de sanciones administrativas se encuentra sometida al debido proceso. Se destaca que en nuestro sistema jurídico se reconoce al administrado el derecho a presentar pruebas, a contradecirlas, a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, que las resoluciones de los poderes públicos estén debidamente motivados y a recurrir la resolución en la que se afecten sus derechos. El debate sobre la aplicación de los principios jurídico-penales al derecho administrativo sancionador no está acabado. Autores como García de Entrerría y Nieto sostienen tesis disímiles, pero coinciden que por regulación constitucional, también aplicable al caso ecuatoriano, se impone la aplicación a la esfera sancionatoria administrativa de los principios de legalidad, con sus dos elementos, reserva legal y mandato de tipificación, de culpabilidad, del non bis idem, y retroactividad, proporcionalidad y el derecho a la presunción de inocencia. Las diferencias entre ambas tesis radican en la forma en la que debe aplicarse tales principios. Para García de Entrerría, el contenido de esos principios para el derecho administrativo sancionador es que se encuentra informado por el derecho penal, pero con matices. Mientras que para Nieto son elementos del derecho constitucional que se aplican directamente al administrativo sancionador sin inmediación del derecho penal
y a partir de allí configura su teoría para aplicar las singularidades que ofrece el derecho administrativo sancionador y justificar, por ejemplo, las modalidades admisibles de colaboración reglamentaria, así como las peculiaridades del mandato de tipificación. En lo atinente que siguen los fines en ambas materias, en el caso de la potestad punitiva penal, además de cumplir una función preventiva, se protege el orden social y su aplicación persigue esencialmente un fin retributivo, eventualmente correctivo o resocializador en la persona del delincuente, mientras que la potestad administrativa sancionatoria busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales y de la propia administración pública. El resultado de adherirse a una tesis u otra ha llevado a los autores a adoptar los estándares de prueba que se utilizan para casos penales y civiles, como criterios para decidir si una hipótesis puede declararse probada o no. De ahí que los partidarios de la aplicación de principios que rigen en materia penal, con matices, al derecho administrativo sancionador, utilizan el estándar más allá de toda duda razonable, y los que explican dicha relación, pero además se fundamentan en otras premisas como los intereses generales, la finalidad de las sanciones, las diferencias formales entre las penas y las sanciones, y la configuración del debido proceso en el derecho administrativo sancionador, utilizan los estándares que son aplicados en materia civil, tales como el de la preponderancia de la prueba, con el que se considerará probada la hipótesis cuyo grado de confirmación sea superior al de la otra hipótesis, o el de la prueba clara y convincente, que es considerado un estándar intermedio que se aplica en materia civil, más exigente que el de la preponderancia de la prueba cuando hay otras cuestiones en discusión y no solo las pecuniarias. Ahora bien, si nos centramos en el contenido del estándar de prueba más allá de toda duda razonable, explicado en distintas sentencias dictadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, dan cuenta del valor fundamental que se reconoce a los intereses del acusado que se ponen en juego en un proceso penal y determinan que el riesgo de error deba ser reducido al mínimo por la extrema gravedad de sus consecuencias, la libertad personal, la dignidad humana y la protección de la honra frente a la estigmatización que significa una condena penal e incluso la vida en aquellos casos en los que pudiera imponerse pena de muerte. Es por ello que en materia penal se fija un estándar de prueba tan elevado, ya que requiere un grado de corroboración mayor debido a la gravedad de las consecuencias de la pena. De esta manera se produce una distribución del riesgo del error entre las partes en el proceso, pues al elevar el umbral de suficiencia probatoria, se reduce por un lado el riesgo de que se condene a un inocente, falso positivo, o por otro lado, incrementa correlativamente el riesgo de que se llegue a declarar no probada una hipótesis fáctica. Con estos antecedentes debemos preguntarnos si la sola aplicación del principio de presunción de inocencia al procedimiento administrativo sancionador corresponde aplicar automáticamente el estándar de prueba en materia penal. Y la respuesta no puede ser otra que negativa. Si bien no puede discutirse la aplicación de este principio a la materia administrativa sancionadora, no puede pasar por alto la lógica del debido proceso. Como explica el profesor Duche, la comprensión de esta institución y de la garantía de presunción de inocencia ha llevado a que el criterio de discriminación que es posible advertir en el derecho comparado para distinguir entre diferentes estándares es relativamente simple. Así, mientras más riesgo se corre o mayores son las consecuencias que trae aparejada la decisión que se adopta, mayor es el nivel de certeza requerido al juzgador y menor porcentaje de error es admisible para el sistema. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, no es solo que la consecuencia jurídica de tomar una decisión dentro del proceso penal que culmine en la imposición de una pena privativa de libertad es más grave que la imposición de una sanción pecuniaria en un proceso administrativo sancionador, sino que el riesgo en caso de error de una condena falsa nos lleva a elevar la exigencia probatoria a la hora de decidir, todo lo cual tiene un impacto en la configuración del derecho al debido proceso y de la presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador, ya que a mayores riesgos de los derechos de las personas, mayor necesidad de protección de los derechos frente a la acción del Estado.
La aplicación de esta fórmula en el procedimiento administrativo sancionador por la garantía del principio de presunción de inocencia supone que la hipótesis de la administración no se considerará probada aunque disponga de un apoyo empírico mayor que la hipótesis de inocencia, salvo que ese apoyo sea de una corroboración muy alta, de forma que se presumirá la verdad de la hipótesis menos confirmada, que es la inocencia del administrado. En este sentido, la ausencia de sanciones por no haberse podido probar en grado suficiente la hipótesis de la administración podría generar un riesgo de falsos negativos que afectaría la capacidad disuasoria de la sanción. Y dependiendo del ámbito de la actividad social en la que se encuentre vulnerada, sus efectos podrían ser sistémicos, como es el caso de los mercados financieros, en el medio ambiente, entre otros. En un sentido inverso, los falsos positivos también generan un riesgo, pero relacionados con la afectación de derechos fundamentales de los administrados. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez que ha quedado descartado que el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, debe ser aplicado en el procedimiento administrativo sancionador por el mero hecho de compartir la garantía de presunción de inocencia, nos resta decir que existen otros motivos por los cuales no corresponde su aplicación. Hay que tener presente que si el mayor riesgo que se puede correr en un proceso penal es la pérdida de libertad de una persona, la exigencia del estándar debe ser la mayor que en el sistema se pueda aplicar, por lo que es entendible que la sociedad tolere mayor la cantidad de falsos negativos, esto es, absoluciones falsas, pero siendo las sanciones en materia administrativa sancionadora por esencia pecuniarias y que tienden a la protección de intereses generales, la aplicación de dicho estándar propendería a la defraudación de la norma sustantiva que busca tutelar, sin que sea necesario mantener dicho umbral elevado por no encontrarnos ante los mismos riesgos de los derechos de las personas. Las medidas administrativas de que dispone la administración pública tienen un grado de afectación diferente al penal. En ellas no se afecta ni la dignidad ni el honor de las personas, así como tampoco origina el nivel de reproche social que trae la privación de libertad, por solo resaltar aquellas que son principal fuente de preocupación en las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para explicar el rol que cumplen los estándares de prueba, es necesario referirnos a los momentos de la actividad probatoria. Para esta explicación vamos a seguir la tesis que sostiene Jordi Ferrer respecto de los momentos de la valoración de la prueba. Ellos son la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, la valoración de esos elementos y la adopción de la decisión. El primero de los momentos, esto es la conformación de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, está referido a las pruebas aportadas y admitidas al proceso. Conformado el conjunto de elementos de juicio, se debe proceder a determinar el grado de corroboración que tales elementos dan a cada una de las hipótesis fácticas en controversia. La valoración en este caso se rige por el sistema de libre valoración de la prueba. En este sistema, el juez es libre de decidir cuándo un hecho ha sido suficientemente probado, pero dicha libertad está referida a que carece de restricciones normativas respecto de la eficacia y valor de la prueba, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de prueba legal y tasada, en el que la norma jurídica asigna previamente el valor de cada medio de prueba y el juez se encarga de aplicarlo. La libertad de elección de los elementos de prueba que se consideren relevantes para la decisión debe ser ejercida de forma racional y controlable, lo cual a su vez se convierte en garantía del principio de contradicción entre las partes a los efectos de la elección del juzgador. Por tanto, delimitado el conjunto de elementos de juicio, en este sistema el juez deberá valorar cada uno de los elementos de prueba que hayan servido para justificar la decisión sobre las hipótesis en controversia de forma individual y en conjunto. En este segundo momento, el de la valoración propiamente dicha, se busca evaluar las relaciones de confirmación que es posible establecer entre los elementos de juicio que aportan las pruebas disponibles y las hipótesis sobre los hechos del caso que son objeto del proceso, sobre la base de máximas de experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o generalizaciones de sentido común.
Esas relaciones de corroboración se expresan como inducciones probabilísticas, que no pueden demostrar la verdad de una hipótesis, sino que solo la confirman como una explicación posible de la existencia de las evidencias valoradas. El resultado de este momento consistirá en una individualización de las pruebas que corroboran la hipótesis y la identificación de factores que inciden en su mayor o menor fuerza probatoria. Cuestiones relativas a la credibilidad o autenticidad del elemento de prueba, su carácter de prueba directa o indirecta, validez o fundamento empírico de las generalizaciones en que se basan las inferencias probatorias, así como las pruebas desestimadas por irrelevantes o por defectos que les restan fuerza probatoria. Una vez que se ha determinado el grado de corroboración que otorgan las pruebas, las hipótesis de las partes, corresponde tomar una decisión sobre los hechos. Y por ello, es en este tercer momento que se deberá determinar si el grado de corroboración que las pruebas aportan a las hipótesis es suficiente para tenerla por probada. Precisar cuál es el nivel de suficiencia requerido en un determinado procedimiento es precisamente tarea propia de los estándares de prueba. De esta manera, los estándares de prueba determinan cuándo resulta justificado aceptar o rechazar una hipótesis fáctica en un proceso, tanto judicial como administrativo. Puede seguir, por favor, a la siguiente hipótesis. A la siguiente diapositiva, por favor. A ver, déjame ver. Descartado el estándar de prueba que comúnmente se utiliza en materia penal para el ámbito administrativo sancionador, corresponde analizar cuál es el estándar que debería utilizarse en materia administrativa sancionadora. Para ello debemos tomar en consideración que en la decisión probatoria hay la posibilidad de cometer dos tipos de errores. El falso positivo, que implica sancionar a una persona que no cometió la infracción, y el falso negativo, que consiste en no sancionar a una persona que sí cometió la infracción. Por ello, el estándar de prueba conlleva una distribución del riesgo de error entre las partes. El riesgo de error se distribuye en función de la importancia que se conceda a los derechos o intereses afectados por cada tipo de error. El estándar será más o menos tolerante con ese derecho o interés y por ende más o menos exigente con ese tipo de error. Así, el que se quiera distribuir el riesgo de error hacia los falsos positivos, condenas falsas, o hacia los falsos negativos, absoluciones falsas, dependerá del costo social que tiene una u otra opción. Es por ello que la distribución del riesgo de error en un sentido u otro es una elección político-valorativa sobre la intensidad en la que deben ser garantizados los derechos o intereses afectados por cada uno de los errores posibles. Y es indiscutible que una decisión jurídica basada en una hipótesis errónea afecta a los derechos e intereses o defrauda expectativas legítimas. De acuerdo a la importancia que se le conceda a los derechos o intereses afectados por el error, nos podemos encontrar con tres escenarios distintos. Si los derechos o intereses afectados por los errores se consideran igualmente tolerables, entonces el estándar no requerirá ser muy exigente y se adoptará la probabilidad preponderante. Segundo, si uno de los errores merece mayor protección que el otro, entonces el estándar deberá ser más exigente como ocurre en materia penal. Y tercero, si se considera que los derechos o intereses afectados por los falsos positivos merecen menor protección que los afectados por los falsos negativos, entonces el estándar será poco exigente y podrá valer una probabilidad por debajo de la probabilidad preponderante. Ahora bien, para tomar la decisión sobre el nivel de exigencia probatoria se pueden tomar en cuenta las siguientes razones. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Estas razones son planteadas por Jordi Ferrer y las vamos a seguir adecuándolos al procedimiento administrativo sancionador. Él lo plantea en materia penal. El primero es la gravedad del error de la sanción administrativa.
lo que tiene que ver con la relativa importancia de los bienes afectados por la consecuencia jurídica y por el grado de afectación del mismo. No tiene la misma gravedad una sanción pecuniaria que la suspensión de funciones por 30 días ni la cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento. Por ende, la mayor importancia del bien y la mayor afectación del bien tiende a aconsejar un estándar probatorio más exigente, puesto que el error de la condena falsa tendría más graves consecuencias. Pero esto no es concluyente por cuanto corresponde hacer la respectiva ponderación de intereses que están en juego. Para la consecuencia jurídica de mayor gravedad que puede recaer sobre el administrado, es dable que la administración pública deba probar en mayor grado la hipótesis de culpabilidad. Sin embargo, esta exigencia deberá ser variable en atención que también existen consecuencias jurídicas menos gravosas. En consecuencia, no sería apropiado aplicar al procedimiento administrativo sancionador un solo estándar de prueba, sino que el estándar debe aplicarse en función de las consecuencias jurídicas que se pueden imponer por la gravedad de la infracción administrativa cometida. La segunda de las razones que se plantean están relacionadas con el coste del error en las falsas absoluciones. Tratándose de sanciones administrativas, el coste del error por no condenar a un culpable no es menor. Vale la pena recordar que el procedimiento administrativo sancionador tiene como finalidad garantizar el normal funcionamiento de la administración pública y la protección de intereses generales, sancionando conductas contrarias que pongan en riesgo esas finalidades. A la administración pública y a la sociedad toda le preocupa que con la imposición de la sanción o con el simple hecho de existir la amenaza de la misma, el ciudadano procure no infringir y que en definitiva la actividad social pueda desenvolverse entre los cánones que le son propios. Por lo que el aumento de falsas absoluciones origina no solo una defraudación de la norma jurídica, sino que puede llegar a afectar el funcionamiento de determinado sector de la sociedad. A mayor nivel de exigencia del estándar de prueba para sancionar, se aumenta el riesgo de absolver a culpables. Tercero, las dificultades probatorias del tipo del caso al que se puedan aplicar. No es de extrañar que precisamente las infracciones más graves estén relacionadas con la mayor dificultad probatoria por el grado de sofisticación al que pueden llegar las conductas de los infractores. Un caso de ello fue el esquema Ponzi, que fue sancionado en la década pasada. En estos casos, dicha dificultad también se ve aumentada por limitaciones propias institucionales de la prueba, los plazos para las investigaciones, el propio plazo que se señala para la prueba, incluso el de la resolución, que puede llevar a cometer errores en la valoración. Por este motivo, podría buscar disminuir el grado de exigencia probatoria. Sin embargo, como se observa, nos encontramos ante razones, la 2 y la 3, que buscarían disminuir el nivel de exigencia probatoria y simultáneamente razones para aumentar o mantener el nivel de exigencia probatoria. Por ello, hay que tomar seriamente en consideración que un diseño legislativo que defina los supuestos de hecho, de tal modo que impliquen graves dificultades probatorias y a la vez les atribuya consecuencias jurídicas gravosas, corre un alto riesgo de acabar resultando ineficaz. También, entre las razones que deben tomarse en consideración a la hora de establecer el estándar de prueba, tienen que ver con las otras reglas que inciden en la distribución del riesgo de error en las decisiones, como la carga de la prueba y las presunciones, especialmente las aparentes o verdades interinas. La carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador corresponde a la administración pública. Por esta regla, la administración está llamada a sufrir las consecuencias de no alcanzar la suficiencia requerida por el estándar, por lo que la distribución del riesgo del error no es equitativa. En relación con las presunciones, en el ámbito administrativo sancionador, nos encontramos con la presunción de inocencia del inculpado o presunto infractor. Esta regla sitúa la carga de la prueba en quien no es favorecido por la presunción. Esto es la administración pública, como ocurre en el procedimiento administrativo sancionador. La necesidad de establecer diferentes niveles de exigencia probatoria
en función de la etapa del procedimiento en el que deba tomarse una decisión sobre los elementos de prueba que sustentan la hipótesis de los hechos. De estos requisitos, amerita destacar que el grado de exigencia probatoria de los distintos estándares de prueba para las distintas fases del procedimiento debería seguir una línea ascendente, de tal manera que las decisiones iniciales o las intermedias deban ser inferior a la que se pida para dar por probada a la hipótesis en la decisión final. Caso contrario, estas decisiones no serían sino una anticipación de la decisión final y con ello harían inútil todo el procedimiento. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En el Ecuador, el diseño institucional del procedimiento administrativo sancionador ha previsto un conjunto de actividades para que las distintas administraciones públicas puedan demostrar el incumplimiento de la norma jurídica e imponer la correspondiente sanción. Estas actividades están dirigidas a obtener y corroborar elementos de prueba útiles a los fines de la decisión, por lo que puede afirmarse que estamos ante un procedimiento probatorio. En varias ocasiones se ha referido que existen diferentes infracciones administrativas en función de la gravedad que acarrea el incumplimiento de las normas de conducta y que estas infracciones, a su vez, tienen diferentes consecuencias jurídicas para los infractores. Esta diferencia nos lleva a plantear la necesidad de establecer distintos niveles de exigencia probatoria en función de la gravedad de las consecuencias jurídicas. Para ello nos detendremos en los estándares utilizados por la doctrina y jurisprudencia anglosajona en materia civil. El estándar de la preponderancia de la prueba se aplica cuando hay dos hipótesis contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, por lo que se escoge a la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba valorados conjuntamente. En otras palabras, se elegirá la hipótesis que resulte más probable que no o más probable que su correlativa hipótesis contraria. Como explica el profesor Tarufo, se trata de una elección racional, precisamente por ser relativa, comparativa dentro de un campo entre algunas hipótesis probables y con elementos de prueba que apoyan esas hipótesis, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis, por lo que se escoge la hipótesis más aceptable. Por su parte, el estándar de prueba claro y convincente es un estándar intermedio entre el de más allá de toda duda razonable y la preponderancia de la prueba, que se aplica cuando hay cuestiones más que pecuniarias en disputa y por ende es más exigente que aquel. Este estándar ha sido utilizado en determinados casos de derecho sucesorio y de familia, particularmente en casos de fraude, nulidad de testamento, existencia de contratos verbales, internación de hospital psiquiátrico, expulsiones migratorias. La exigencia de un estándar más alto para tener por probado los hechos de una infracción debe ser especialmente medido en las sanciones por infracciones muy graves, en las que la afectación del error en la condena es más grave que en otros tipos de infracciones. Por ende, para estos casos, el estándar de prueba que se plantea en este estudio es el de una preponderancia cualificada y en consecuencia debería aplicársele el estándar de prueba clara y convincente. Si la probabilidad preponderante distribuye simétricamente los riesgos del error por considerar que ambos derechos o intereses merecen la misma protección, en el estándar de prueba clara y convincente deberá ubicarse entre aquel estándar y el que corresponde al penal. Es decir, marcar que se tiene algo más que simplemente una mayor probabilidad, pero lejos de exigirse un nivel de certeza absoluto, como es el caso de la prueba más allá de toda duda razonable. Nos resta por definir la exigencia probatoria a la que se debe llegar cuando se cometen infracciones administrativas graves y leves. Podemos continuar a la siguiente diapositiva. A la siguiente.
Cuando se trata de infracciones administrativas graves y leves, hay que establecer si el riesgo de error de las falsas condenas es más tolerado o no que las falsas absoluciones, o son igualmente tolerados. Se debe tener presente que las sanciones administrativas representan la forma de hacer ejecutables las obligaciones dispuestas por el sistema jurídico ante el incumplimiento de otras medidas administrativas. De ahí que la tarea principal del estándar probatorio se debe encaminar a que ambos tipos de errores alcancen en conjunto sus valores menores. En este tipo de infracciones, la eficiencia en la distribución del riesgo del error obliga a considerar ambos errores como igualmente desaconsejables, por lo que el estándar probatorio que debe aplicarse en materia administrativa sancionadora debería ser el de la preponderancia de la prueba. Es decir, debe ser capaz de generar una probabilidad mayor de que los hechos de la infracción efectivamente ocurrieron. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, para concluir, de lo explicado hasta ahora, tenemos que la aplicación del estándar de prueba penal, más allá de toda duda razonable, el procedimiento administrativo sancionador, parte de una asimilación automática de los principios jurídicos penales, sin entrar a analizar la configuración del debido proceso en materia administrativa sancionadora y la garantía de presunción de inocencia, ni las razones que deben tomarse en cuenta a la hora de establecer un nivel de exigencia probatoria en esta materia. Además, desconoce que la consecuencia jurídica de tomar una decisión dentro del proceso penal que culmine en la imposición de una pena privativa de libertad es mayor que la imposición de una sanción pecuniaria en un proceso administrativo sancionador, así como también las distintas penas que pueden imponerse por el cometimiento de distintos tipos penales, por lo que en el mundo anglosajón se plantea la necesidad de que existan varios grados de probabilidad dentro de un mismo estándar, y por ello se ha dicho que en la misma proporción en la que el delito es enorme, tiene que ser también la prueba clara. La aplicación de dicho estándar en el ámbito administrativo sancionador implicaría la exigencia de un nivel muy alto de prueba, lo que supondría que la hipótesis de la administración difícilmente se considerará aprobada, aunque disponga de un apoyo empírico mayor que la hipótesis de inocencia. En este sentido, la ausencia de sanciones, por no haberse podido probar en grado suficiente el enunciado fáctico de la administración, generaría un riesgo de falsos negativos que afectaría la capacidad disuasoria de la sanción. Del análisis de la configuración del debido proceso en el ámbito administrativo sancionador, la gravedad del error de la sanción administrativa, de los costes del riesgo en las falsas absoluciones, de las dificultades probatorias relacionadas con el tipo de infracción, de las otras reglas que distribuyen los riesgos del error, de la importancia que puede llegar a tener la rapidez o la lentitud en la toma de decisiones y los costos esperados en la producción y análisis de la información potencialmente relevante, nos lleva a plantear la aplicación de distintos estándares de prueba en función de la gravedad de la consecuencia jurídica que se aplique por la infracción. La exigencia de un estándar más alto para tener por establecido los hechos de la infracción debe ser especialmente medido en las sanciones por infracciones muy graves, en las que la afectación del riesgo del error en la condena es más grave que en otros tipos de infracciones. Por ende, en estos casos, el estándar de prueba debería ser el de la prueba clara y convincente. La eficiencia en la distribución del riesgo del error obliga a considerar ambos errores, falsa condena y falsa absolución, como igualmente desaconsejables, por lo que el estándar de prueba que debe aplicarse para las infracciones graves y leves debería ser el de la preponderancia de la prueba, por presentar un grado más alto de probabilidad lógica sobre la base de elementos de prueba disponibles en el proceso. La diferenciación de estos estándares también debe darse a la hora de tomar decisiones dentro del procedimiento administrativo sancionador. Así, el estándar de prueba que se requiere para poder justificar el inicio del procedimiento sancionador será el de una exigencia inferior del que se requiere para decidir si se da por aceptada o no una hipótesis en el dictamen que precede a la resolución del proceso. Bueno, hasta aquí mi intervención. Quiero agradecerles por haber estado pendientes de la misma y si tienen alguna pregunta, pues estaría gustosa de poder responder.
Bien, muchas gracias, Jessica. Sí, estamos a la espera de las preguntas. En este caso le voy a dar pase a Alfredo, que también es miembro del Instituto de Razonamiento Probatorio. Él va a hacer las preguntas que nos han llegado a través del chat y también nos va a permitir ver cuáles se han abordado a través de del chat de esta conversación y los que han sido dejados a través de nuestras redes sociales. Bueno, muchas perdón. Te doy paso a Alfredo. Muchas gracias, Jessica, por tu intervención. Muy Gracias, Lucía. muy fructífera. El tema abordado de verdad, el estándar de prueba, ahora es un tema demasiado recurrido a nivel internacional, gracias a la Escuela Española, por supuesto. Y nada, saber sobre los estándares de prueba en un tema tan especial como es la materia administrativa me parece bastante importante. Bueno, sin más, le doy paso a Alfredo para que haga los cuestionamientos. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, vamos a dar pase a las interrogantes que se han dejado tanto en el chat de esta sesión, así como las preguntas que se consignaron en el formulario de inscripción. Y tenemos vamos a empezar por las del chat de esta sesión, que es de Sidney Marcos, desde la Universidad Veracruzana de México. Y la pregunta que le realiza es la siguiente: ¿considera que en el procedimiento administrativo sancionador es conveniente optar por el sistema de libre valoración de la prueba por sobre el sistema de prueba tasada? Y esa pregunta en razón a que en su país, en México, se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para efectos de la valoración de la prueba y por lo tanto se mantiene el sistema de prueba tasada. Entonces, quiere su opinión acerca de esa pregunta, doctora Jessica. Bueno, gracias por la pregunta y voy a responderla de la siguiente manera. El sistema de prueba legal o tasada facilita la labor del juez, en el sentido de que el legislador ha establecido previamente el valor de determinadas pruebas. Verificada que está esa prueba en el proceso, el juzgador la aplica. Elimina el proceso de valoración como lo estamos viendo dentro de una concepción racionalista de la prueba en el sistema de libre valoración de la prueba. Si debe aplicarse el sistema de la libre valoración de la prueba, yo respondería en principio que sí, a pesar de las dificultades que existen en el proceso de valoración de la prueba. Hay todo un trabajo respecto del análisis que tiene que hacer el órgano decisor sobre los grados de confirmación que pueden tener los distintos elementos de prueba respecto de las hipótesis que están en controversia, y asimismo poder entrar a determinar si ese grado de corroboración alcanzado es suficiente o no para dar por probado un hecho. Entonces, en el sistema jurídico ecuatoriano tenemos que el sistema de prueba legal o tasada pues, fue abandonado ya hace algún tiempo atrás. En la actualidad, ya hace un par de décadas atrás, rige el sistema de la libre valoración de la prueba. El COA, que es el Código Orgánico Administrativo, también se remite al Código Orgánico General de Procesos, en el que se establece que la valoración de la prueba debe hacerse según las reglas de la sana crítica. Y me parece que en este sentido los altos tribunales de mi país siguen abonando en esfuerzos para que los operadores jurídicos puedan entender qué abarca la sana crítica. Y esto es algo que no deja de ser sino un proceso que gracias a estos cursos, a las especializaciones y las maestrías, etcétera, etcétera, permiten poder entender de mejor manera su concepción. Listo. Bueno, seguimos con otra interrogante que tenemos y la pregunta es la siguiente: ¿cada rama del derecho administrativo debería tener su propio estándar o el estándar debe ser en función de la calificación de las infracciones leves, graves o muy graves? Sí, de las razones que expuse anteriormente, puedo extraer básicamente que la consecuencia jurídica que se puede obtener del cometimiento de una infracción administrativa
es determinante a la hora de establecer un nivel de exigencia mayor o menor en el estándar de prueba. Porque ello además redunda en los errores que se pueden llegar a cometer en el proceso de valoración y obviamente en la asignación de la sanción o en la absolución que pueda llegar a determinarse dentro del proceso. Entonces, no creo que haya que aplicar un estándar de prueba en función de determinada materia, sino más bien en función de la gravedad de la consecuencia jurídica que se pueda tener. Por ello planteaba que las infracciones administrativas muy graves, que a su vez buscan tutelar situaciones que el legislador considera de mayor importancia para la sociedad en general, el estándar de prueba debe ser el más alto. Yo descarto de plano el estándar de prueba más allá de toda duda razonable por todas las razones que se expusieron en su oportunidad. Y más bien me alineo a la tesis del profesor Duche, que también sostiene que a mayor gravedad de los costos de la sanción que se puedan imponer para el administrado, debería aplicarse la prueba clara y convincente. Listo, pasamos a otra pregunta que incide en el siguiente tema y se refiere a la prueba indiciaria. ¿Se aplica también la prueba indiciaria en el procedimiento administrativo? Sí, por supuesto. La diferencia entre la prueba directa y la indiciaria está más bien relacionada con la serie de pasos inferenciales que se realizan dentro del razonamiento. Obviamente que a menor pasos inferenciales, la prueba va a tener una mayor solidez. Pero la prueba indiciaria básicamente me parece que es de las que más se utiliza en materia administrativa sancionadora. En relación a esta última respuesta respecto a la prueba indiciaria, de hecho hay una pregunta también que refiere en cuanto a la determinación de la responsabilidad administrativa, si la misma se puede dar a través de una prueba indiciaria y si es así, ¿cuáles son las reglas o criterios que debe aplicar la autoridad resolutiva administrativa en este caso? A ver, me parece que allí lo que puede ayudar a responder esta pregunta es el planteamiento que utiliza el profesor González Lagier respecto de los elementos de juicio, de las hipótesis y de la garantía, de las garantías que sirven dentro del proceso de razonamiento probatorio en las inducciones probabilísticas. Entonces, habría que ver realmente cuáles son estos pasos inferenciales que se realizan, en qué están soportados, si existe mayor cantidad de elementos que permitan soportar cada una de esas inferencias probatorias, si son variados, si estas hipótesis además han sido contrastadas, si están debidamente probadas dentro del proceso. Es decir, aquí hay un trabajo que es mayor, pero no significa que no pueda utilizarse. Y me parece que más bien la pregunta busca contestar la interrogante de si alcanzaría una suficiencia probatoria el hecho de tener una prueba indiciaria. Me parece que esa es la pregunta. Y yo le diría, depende del estándar de prueba que aplique y depende de cómo está estructurada esta prueba inicial. Si no tiene los soportes de distintos elementos de prueba, o estos elementos de prueba han sido debidamente tachados dentro del propio procedimiento por parte de la administración, o la administración presenta pruebas que refutan esos elementos, o a la inversa, o es el propio administrado el que refuta esos elementos, me parece que la administración en ese momento tendría que terminar absolviendo al presunto infractor. Pero no por el hecho de ser una prueba indiciaria, sino por el hecho de que los elementos que la conforman no están debidamente soportados y la prueba carece de solidez.
Muchas gracias, Jessica, por estas respuestas, absolver cada una de las interrogantes que han realizado los participantes y bueno, por la premura y por el tiempo que tenemos para esta sesión, agradecerte tu participación, la brillante exposición que has tenido y bueno, le doy pase a Rocío para las palabras finales. Gracias a ti, Alfredo, y a todas las personas que han hecho las preguntas. Bien, muchas gracias Jessica. De verdad que sí es un tema bastante importante, el tema de los estándares probatorios y que con mucha lucidez has sabido descifrar en esta exposición respecto a cuál es la importancia en todo caso al momento de tener en cuenta el estándar probatorio. Te queremos agradecer de parte del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio a ti y a todos los participantes a este evento y también comentarles que para la próxima sesión del segundo ciclo de conferencias continuamos con Juan Carlos Ortiz Pradillo, que nos va a hablar sobre el colaborador eficaz en España. Él viene de otro tipo de sistema y pues nos va a hacer explicación, una ponencia en cuanto a esto. Gracias a todos los asistentes, gracias a ti. Les pedimos a todos que estén al margen de revisar nuestra información, la que publicamos a través de las redes sociales. Gracias a todos, buenas tardes.